Dios les bendiga, familia y amigos. Qué bueno es estar juntos a través de este devocional diario que sin duda nos llenan de esperanza y fortalecen nuestra fe. Antes de comenzar con el devocional, me gustaría animarles a que en este tiempo tan complicado en el que la distancia física nos separa, no dejemos que eso nos detenga para seguir haciendo iglesia. Márquele a los hermanos que vienen a su mente, pregúnteles cómo están, en qué les puedo ayudar, oremos con ellos. Usemos nuestras redes sociales también para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Por otro lado, nuestro llamado a alcanzar a los perdidos, a hacer luz y sal a las naciones, no se pausan porque estemos confinados en casa. Ahora es cuando más tenemos que cumplir con ese llamado. Ahora es cuando más necesidad hay allá afuera. Y no quiero en verdad que para nada se entienda que les estoy diciendo que forzosamente tienen que salir de casa. No, 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 por favor, no me malentiendan. Pero sí podemos pedir creatividad, sabiduría, para que Dios nos ayude a cumplir con nuestro llamado aún en este tiempo. Vamos a estar meditando en esta mañana el capítulo número 7 de Romanos, a partir del versículo número 7 en adelante. Son muchos versículos del 7 al 25. Vamos a tratar de hacerlo muy rápido, así que váyame siguiendo con su vista, por favor. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría sabido lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto. Quiero hacer un paréntesis aquí. Los judíos, como Saulo de Tarso, creían que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad, la incapacidad del hombre y el pecado de la humanidad. Por eso la ley tuvo un ministerio de condenación y muerte. Si hubiera habido una ley que produjera vida, Dios la habría comunicado. Pero el pecado utiliza la ley para introducir la muerte a toda la humanidad. Recordemos que la ley es buena, es santa, es justa, pero el pecado hizo creer al hombre que podía guardar la ley y que no necesitaba de Dios. ¿Sabes algo? Nuestro enemigo, el diablo, conoce la ley a la perfección y es especialista en utilizar la ley en nuestra contra para descalificarnos, porque sabe que no lo podemos cumplir. Vamos a seguir. Dice, y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta. Hubo un tiempo en que sin la ley yo tenía vida, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Así que resultó que aquel mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó, y con el mismo mandamiento me dio muerte. En resumen, la ley en sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte, valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es
el pecado. Lo que Pablo está explicando aquí es que la ley trae conocimiento del pecado. La ley había sido ordenada para la vida, pero Pablo dijo que él había encontrado que le había conducido a la muerte, porque la ley trajo un conocimiento de pecado y el hombre quedó sin excusa. El problema no radicaba en la ley, sino dentro del hombre. El problema del que estamos hablando en este momento es un problema humano. Permítame ilustrarlo de esta manera. A simple vista, nosotros no podemos ver los ácaros y todos esos animales que se alojan en nuestras almohadas, sábanas, colchón, edredón. Cuando nosotros vemos nuestra cama parece limpia, ya lavamos la ropa de cama. No hay nada sucio, no hay nada malo ahí. Pero existen unas lámparas especiales que cuando tú ves la misma superficie a través de esos aparatos, te das cuenta de la existencia de estos cochinos animales tan diminutos y que están ahí en tu cama. Es decir, no los veías a simple vista, pero ahí están, son una realidad. La luz de ese aparato es como la luz de la palabra. Cuando vemos a través de la luz de la ley, nos damos cuenta de la existencia del pecado en nuestras vidas. Verso 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Estas palabras de Pablo me recuerdan tanto a mí en el pasado, diciéndole a Dios, ahora sí, Señor, te prometo, mira que ya no vuelvo a fallar, estoy harto de caer en lo mismo. Ahora sí, Señor, fue la última, ya lo decidí, se acabó. A partir de hoy seré tan bueno, tan obediente, es más, lo que le sigue, Señor, a eso. Y llegaba el siguiente día y volví a caer. Y volvemos a caer. Nuestra determinación, nuestras ganas desaparecen. Y acabamos haciendo aquello que habíamos prometido ya no volver a hacer. ¿Sí les ha pasado eso o solo a mí? No, ¿verdad? Solo a mí. Bueno, está bien. Por más que te esfuerzas, por más que te motivas, que te haces un coco wash, por más que le prometes y prometes a Dios y a ti mismo que no debes volver a fallar, volvemos a fallar. ¿Y cómo nos sentimos después de desobedecer y fallarle a Dios? Se siente horrible, ¿no? Lo primero que viene a nuestra mente es, yo no soy hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no podría estar haciendo esto que yo estoy haciendo. Estoy mal. Pero debemos recordar algo, que nuestra confianza no debe estar puesta en nuestras fuerzas, en nuestros deseos de querer obedecer, de querer cumplir la palabra. Porque con toda seguridad te digo esto, vamos a fracasar una y otra vez. Déjame decirte algo. Solo ha habido un hombre en toda la historia de la humanidad que sí pudo cumplir con todos los preceptos de la ley, que no pecó jamás, nunca cayó y no habrá otro igual a él. Su nombre es Jesús, el Hijo de Dios. Así que es en Él y solo en Él en quien debemos poner toda nuestra confianza y descansemos en eso.
Sigamos, verso 17. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Pablo está diciendo que como cristiano redimido por la gracia de Dios, ahora hay algo dentro de él que quiere hacer lo bueno, que está de acuerdo con la ley, que dice que la ley es correcta, pero también hay otra cosa dentro de él que se subleva y dice, no, no quiero. ¿Qué pasa aquí? La explicación de Pablo es, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Qué extraño esto. Pablo se está refiriendo a una vieja, a una antigua naturaleza que contaminan a nosotros los seres humanos con el pecado. Hay un conflicto aquí de dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Y Pablo está sugiriendo aquí que el espíritu redimido nunca quiere hacer lo que Dios ha prohibido. Es decir, esta nueva naturaleza. Esta naturaleza está de acuerdo que la ley es buena. Y sin embargo hay un poder externo, una fuerza que él llama pecado. Yo en lo personal lo llamo un gran gigante que vive todavía en nosotros. Y que cuando empezamos a ver todo a través de la luz de la palabra, es entonces que ese gigante se hace tan presente y cobra tanta fuerza, convenciéndonos de hacer lo que no queremos hacer. Esa es precisamente nuestra naturaleza débil. Y esto es algo con lo que todas las personas luchamos. Y si alguien dice lo contrario, está mintiendo, le va a crecer la nariz por mentiroso. Pero yo quiero que aprendamos algo en esta mañana. 4 cosas y con esto concluimos. Número 1, evidentemente la vida y el modo de vivir de un verdadero cristiano no proviene de la ley. Ya hemos hablado de eso. Así que por favor, debemos de comprenderlo. Nosotros ya no vivimos bajo esa ley. Número 2, la diferencia de nuestra vieja naturaleza, de esta naturaleza vieja, con la nueva, es que no significa que ya no pequemos, sino que ahora ya no amamos el pecado, sino que lo aborrecemos. Número 3, si pensamos que tenemos algo dentro de nosotros mismos con lo que vamos a poder resolver este problema, estamos muy equivocados. Si pensamos que nuestra voluntad, nuestra determinación son lo suficientemente fuertes como para poder controlar la maldad de nuestras vidas,
Vamos a fracasar una y otra vez hasta que al final de nuestros fracasos digamos, como decía Pablo, desdichado de mí, dice la Reina Valera, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¿Nosotros mismos? Es un hecho que no hay nada bueno en nosotros. Muchos creemos que en nuestra condición humana podemos hacer algo que agrade a Dios. Subimos y bajamos, predicamos a otros y decimos que servimos, pero si la vida de Cristo no se está viviendo en nuestras vidas y no estamos viviendo el ejemplo de Cristo, entonces solo estaremos cayendo en un mero activismo que no produce un fruto espiritual. Así que respondiendo correctamente a esta pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El último punto que quiero que con el que nos quedemos en esta mañana, la respuesta es ¿quién? El Señor Jesús. Él ya lo ha hecho. De manera que cuando nos sintamos miserables, que cuando nos sintamos fracasados, cuando nos sintamos basura por pecar, por caer una vez más, nosotros debemos de responder a esos sentimientos de miseria, de fracaso. Ya no vivo bajo la ley. Soy un hijo de Dios libre. He muerto al pecado y he muerto a la ley. Y ahora tengo vida porque he decidido poner toda mi fe, toda mi confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, te exaltamos. Te reconocemos como el único dueño y Señor de nuestras vidas. Gracias por la obra de Jesucristo. Gracias porque Él pagó nuestra maldad en esa cruz. Y porque ahora ya no vivimos bajo esa ley, sino bajo tu gracia, Señor. Ayúdanos a vivir plenamente confiados en eso. Ponemos en tus manos el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús, te damos infinitas gracias. Amén. Que Dios les bendiga